Después de haber salvado a Nicolás de aquella secta satánica, ante tal peligro, decidieron regresar a su vieja cabaña. Ya nada tenían que hacer entre la humanidad, donde solo había maldad y traición. Nicolás dejó de ir a la preparatoria, con lo que había aprendido en la secundaria era suficiente. Además, en donde vivirían no ocupaba mucho saber de letras. No pensaban volver a vivir cerca de un poblado, querían evitar enfrentamientos como el que acababan de vivir. Al cabo de reparar su cabaña y de instalarse bien, sus padres le dieron una excelente noticia. Llegaría a la familia un nuevo miembro. Nicolás tendría otro hermanito lobo. La noticia lo puso feliz, olvidando momentáneamente la traición de su novia Laura. Los meses pasaron y con ello pronto nació una hermosa niña lobuna, alegrando más aquel hogar lleno de calor familiar. Con sus creencias, la bautizaron poniéndole el nombre de Elisa. Cierto día que Nicolás salió a dar una vuelta por los alrededores, lo hacían paulatinamente, cuidando que ningún extraño se acercara a sus dominios. Al llegar al borde de un río, escuchó que alguien tarareaba la tonada de una canción. Sigiloso como el lobo que era, se acercó lentamente ocultándose entre unos matorrales. Entonces miró que quien tarareaba aquella melodía era una mujer muy bella, bañándose en el río por la orilla. Sus ropas estaban a un lado. En eso vio que de repente una fuerte corriente la arrastraba hundiéndola en el fondo del río. Sin pensarlo, en fracción de segundos, se transformó en lobo lanzándose al agua, tratando de rescatar a la muchacha que ya se estaba ahogando. Nadando con excelentes brazadas y una descomunal fuerza, logró vencer la fuerte corriente y la sacó del fondo. Luego la depositó en tierra firme suavemente. Al ver que no reaccionaba, volvió a su forma humana y le dio respiración de boca a boca. Afortunadamente estaba viva y después de entrar el aire en sus pulmones, reaccionó volviendo a la vida. Cuando la chica de nombre Paula volvió en sí, apenada por su desnudez, tratando de cubrirse el cuerpo con sus manos, le dio las gracias. Nicolás había visto sus ropas colgadas en unas ramas, fue por ellas y se las entregó para que se vistiera. Desde entonces se empezaron a ver en ese lugar todos los días hasta que se hicieron novios. Luego la llevó a su casa para que conociera a sus padres. Ellos se alegraron mucho por su hijo al haber encontrado en esa hermosa muchacha el amor verdadero. Un día Nicolás le preguntó a Paula por qué se habían venido a vivir tan lejos de la civilización. Ella le contestó que debía confesarle algo, esperando que cuando lo supiera no se alejara de ella. Le dijo que todos en su familia eran seres diferentes, una raza de nahuales. Se podían transformar en animales superdotados. Ella, por ejemplo, se convertía en una menina grande y poderosa. Sus padres y hermanos en otras bestias, gracias a una maldición de sus antepasados. Se habían venido aquí debido a que siempre eran atacados y ellos ya no querían causar más muertes. Y para que le creyera, se empezó a convertir en un bello ejemplar gatuno. Nicolás quedó impresionado, no se imaginaba que existieran más seres con una maldición parecida a la de él. Sintió que al revelarle tal secreto podía confiar en ella y le dijo que también él tenía algo que contarle porque pasaban por algo similar, ya que sus padres y él eran hombres lobo, gracias al legado que les había dejado su bisabuelo, pero estaban orgullosos de serlo porque debido a eso habían librado grandes peligros con enemigos despiadados. Después de eso, ella lo llevó a casa con sus padres. Nicolás aprovechó el momento y después de revelarles su identidad, les pidió la mano para casarse con su hija. Ellos amaban a Paula y gustosos de verla feliz, aceptaron aquel matrimonio. No podría encontrar un mejor partido, puesto que eran de su misma condición. Después fueron a casa de él para hacer más formal el compromiso y se conocieran ambas familias. Toño y Rosario también se pusieron felices por la gran noticia. Al llevarse a cabo la boda, las dos familias se hicieron una sola. Eran leales en su estirpe y jamás se traicionarían entre ellos. Mientras tanto, en una prisión, aquel sacerdote satánico, que por la familia lobuna se encontraba en la cárcel,
empezaba a sentir cambios en su cuerpo. No sabía qué le estaba sucediendo, pero una noche de luna llena empezó a sentir fuertes dolores, entre ardores cayendo al piso revolcándose de dolor. Con terribles espasmos comenzó la transformación de simple mortal a hombre lobo. Había tardado mucho tiempo para transformarse, debido a que un zarpazo no es como una mordida. Esa deja una especie de baba impregnada con su bacteria que acelera más rápido el contagio en la transformación al mezclarse de forma más directa y acelerada con la sangre del contagiado. Cuando terminó de convertirse en la bestia, con una fuerza descomunal dobló los barrotes que lo tenían cautivo. Después buscó a sus compinches que estaban prisioneros en otras celdas para ponerlos en libertad. Cuando los guardias se dieron cuenta de la fuga, al ver a aquella enorme bestia, aterrados por inercia empezaron a dispararle, pero se dieron cuenta que sus balas no le hacían ninguna mella. No obstante, aquel descomunal ser, en cuestión de minutos, diezmó a todos los custodios. Una vez libres y seguros en su guarida, el satánico hombre, sin previo aviso, mordió a todos sus secuaces. Las mordidas no fueron letales. Su plan era que se convirtieran como él para ir en busca de Nicolás y su familia. Quería llevar a cabo su terrible venganza. Solo debía esperar a que su mordida tuviera reacción en sus hombres y así poder acabar con ellos. Sentía que su sed de sangre y venganza era muy grande. Mientras tanto, Toño y su legado, ignorantes de los nefastos planes de aquel hombre satánico, que ahora también era un hombre lobo, trataban de llevar una vida normal. La familia de Paula, esposa de su hijo, se habían ido a vivir cerca de ellos para, en cualquier situación de peligro, llegar en fracción de segundos. Así pasaron 3 meses en los que todo había sido de calma para las dos familias, hasta que cierta noche de luna llena, uno de los hermanos de Paula desapareció sin dejar rastro. Por la mañana que lo buscaron, lo encontraron destrozado en un lugar no muy lejos de sus casas. Al principio los padres de la chica pensaron que había sido Toño y su familia, pero ella les dijo que Nicolás y su estirpe serían incapaces de hacer algo así, ya que eran leales y nobles con su linaje, querían a su familia tanto como a ella misma y darían su vida por ellos. Por lo sucedido, se dieron cuenta que otro peligro los acechaba y no sabían qué o quiénes eran, pero debían estar muy alertas. Habían acordado que en cuanto dieran sepultura a su hermano, buscarían a los culpables. Por la noche, cuando lo estaban velando, de repente escucharon aullidos cerca de ellos y en fracción de segundos, el satánico hombre lobo y sus compinches convertidos en bestias cayeron sobre ellos. Por la sorpresa apenas se alcanzaron a transformarse en nahuales y lobos. Nicolás miró cómo su amada se transformaba en una imponente gatuna que con asombrosa agilidad esquivaba los zarpazos de sus adversarios. Sus hermanos también se convirtieron en otros descomunales animales, iniciándose una terrible batalla campal a muerte. Solo se escuchaban rugidos, golpes y cuerpos que rebotaban entre los árboles. En total eran 20 bestias luchando, 11 del lobo satánico y 9 del lado de Toño, pero aunque eran menos, peleaban con fiereza. Toño y Nicolás pronto dieron cuenta de uno cada quien, cercenando sus cabezas, mientras que Paula y Rosario se encargaban de otro, luchando juntas las dos garra con garra. Pero aquellos entes malvados también habían diezmado a 2 de sus hermanos. La batalla parecía no tener fin, pero mientras todos luchaban, el sacerdote satánico, sin ser visto, se introdujo a la casa de Toño tomando a la bebé, para después salir con ella por la parte trasera. Luego, cuando estaba lejos, emitió un aullido con el cual avisó a sus secuaces para que huyeran. Pero antes de poder huir, cayeron otros 3 de ellos, abatidos con su pecho abierto sin corazón. La familia de Nicolás habían quedado todos vivos, solo con heridas circunstanciales que sanarían pronto, pero no así la de Paula, ya que había perdido a 2 de sus 3 hermanos y lamentablemente también a su padre, el nahual mayor. De pronto escucharon el grito de Rosario, que venía del interior de la casa, diciendo que su hija no estaba dentro de la cabaña.
Toño, aullando enfurecido, se dispuso a salir en su busca. Rosario y Nicolás se le unieron. Paula quería ir con ellos, pero su esposo Nicolás le dijo que se quedara con su familia y hermano. En esos momentos estaban muy sensibles por sus guerreros caídos y debía cuidarlos. Ellos irían a vengarlos, pronto regresarían para estar a su lado. Siguiendo el aroma de la pequeña Elisa, al amanecer llegaron a una cabaña abandonada por algunos cazadores. El olor de su hija los había llevado hasta allí, pero no podían arriesgarla. Eran 5 lobos los que quedaban con vida, muy peligrosos. Por esa razón debían ser cuidadosos. Con una idea de Toño fraguaron un plan. Rosario y Nicolás se pondrían atrás de la cabaña, cuidando la retaguardia, mientras que Toño, con apariencia de anciano, simularía ser un leñador reclamando que era su cabaña para poder llegar a ellos sin ser notados. Poniendo manos a la obra, tocó la puerta. Cuando abrieron, miró que eran hombres normales. Ellos, al ver que era solo un viejito inofensivo, le preguntaron qué era lo que buscaba. Luego que dijo quién era, el jefe satánico les ordenó que lo metieran, y ya adentro vio que su hija estaba viva. La tenían como señuelo para poder cazarlos. También reconoció que aquel hombre era quien había querido sacarle el corazón a Nicolás en aquel rito satánico. Entonces recordó que lo había herido en un brazo, por eso se podía transformar en hombre lobo. Ellos no sabían quién era, pero aún así lo ataron arrojándolo en el rincón, cerca de donde estaba Elisa. Su plan estaba funcionando a la perfección. Sería cuestión de tiempo para terminar con aquella escoria. Minutos después, en un descuido de ellos, Toño se transformó de anciano a hombre lobo, rompiendo sus ataduras como si fueran hilos de estambre, y con vertiginosa agilidad empezó a destrozarlos sin piedad. No podían hacer nada, ya que ellos necesitaban de la luna para poder convertirse en bestias. El hombre lobo satánico y otros de sus hombres trataron de huir por la puerta trasera, sin saber que ahí se encontraba Rosario y Nicolás, que al verlos cayeron encima de ellos, dándoles muerte, sacando su corazón y cortando su cabeza, como debieron haberlo hecho desde un principio. Luego que terminaron con ellos, tomaron a su hija y se fueron. Paula y su madre los necesitaban en esos momentos y debían apoyarlas para que no se sintieran solas, mientras el satánico hombre lobo y su gente quedaban tendidos en la vieja cabaña. Así la muerte de la familia de su esposo estaba vengada. Habían ido en busca de venganza sin saber que encontrarían la muerte, una muerte que se le había perdonado en aquella ocasión. Nunca imaginó que esa familia de lobos podría dominar su transformación, haciéndola tanto de día como de noche, y mucho menos que podían simular ser ancianos, cosa que ninguno de ellos podría siquiera imaginarlo. Esa fue su perdición. Aquel mal hombre había improvisado un plan cuando vio a la niña. Planeó llevársela para que de noche fueran a tratar de salvarla y con la luna esperarlos convertidos en lobo. Así terminarían con Toño y su familia. Tarde se dio cuenta que esa raza híbrida era muy superior. Lo único lamentable fue que la esposa de Nicolás perdió parte de su familia. Sabían que no era lo mismo, pero los tenía a ellos, quienes desde ese día también velarían por su madre y sus hermanos.